Buenas noches, República Dominicana. En el aire una nueva entrega de Toque Final. Gracias a Dios que Irma fue benévola con la República Dominicana. Ese monstruo pues pasó a muy prudente distancia de nuestra costa norte, tan prudente que ni siquiera rozó nuestras costas y nos ahorró pues pérdidas a todos los niveles. Si con la fuerza que ese huracán pues pasó por la geografía dominicana, ¿no? Por parte de lo que correspondería a nuestro trayecto, si ese huracán pues hubiese tenido alguna incidencia en el territorio nacional, los efectos de destrucción en todos los sentidos habrían sido incalculables. Qué bueno que no tenemos muertes, que no tenemos pérdidas materiales originadas directamente por el huracán Irma. Las aguas siempre nos hacen daño y desde luego vimos lo que ocurrió en Nagua, lo que ha ocurrido en Samaná, sin tocarnos. Estamos hablando de más de 200 viviendas, 200 y tantas viviendas totalmente destruidas. Estamos hablando de cerca de 2.500 viviendas también con daños parciales, y eso fue solo con efectos de las aguas. Ni siquiera vientos de tormenta nos llegaron producto de esta situación. Entonces, saludar todo el despliegue preventivo de nuestras autoridades. El país se preparó conforme a los protocolos para el evento que se le venía encima. Gracias a Dios, toda esa prevención pues no fue necesaria pues darle la utilidad final, pero había que adoptarla. Las experiencias vividas con otros fenómenos ya le han dado al país una gerencia en el manejo de estos acontecimientos. Hay que reconocer, por ejemplo, a partir de la gestión del licenciado Gonzalo Castillo en Obras Públicas, cada vez que viene un huracán o la posibilidad de una tormenta que toque territorio dominicano, pues los equipos pesados se distribuyen antes de que pase la tormenta. Entonces, cuando se producen incomunicaciones, cuando hay que actuar inmediatamente, ha pasado una tormenta, en cada lugar ya habían estado previamente los equipos que permiten una respuesta inmediata. Y eso es importante. Ahora mismo, en esta semana se distribuyeron en todo el país cerca de 500 equipos para poder responder en caso de derrumbes de puentes, de aproches de puentes, de incomunicaciones que se dan cuando hay daños parciales en carreteras y en caminos vecinales que siempre con las aguas pues sufren mucho. Entonces, yo creo que todo este operativo del COE fue efectivo. La gente también tomó conciencia de la magnitud de lo que podía presentarse, y creo que el país en sentido general se preparó. Qué lástima que siempre tenemos una gran debilidad, y esa debilidad es la de los asentamientos humanos en lugares sumamente peligrosos. Y entonces, siempre que vienen estas situaciones, tenemos miles de familias en condiciones de vulnerabilidad.
Entonces, ojalá que también esta parte la trabajemos. Cuba, pues, ha sufrido de una manera distinta porque el territorio cubano sí fue tocado por Irma. Las pérdidas no han sido tantas como se esperaban, pero al igual que en Puerto Rico, pues Irma tocó el territorio cubano. Cuba también tiene mucha preparación para el tema de los refugios y la labor preventiva, y a diferencia nuestra, en Cuba es más fácil movilizar a las personas hacia un refugio por dos razones. Uno, se trata de una dictadura, y ya sabemos que cuando en una dictadura a usted le dicen tiene que moverse, no hay que decírselo dos veces. Y además lo otro es que la gente no tiene muchas propiedades que perder. Y entonces se va sin problema a los refugios porque hasta los ladrones tienen poca cosa que buscar en unas circunstancias como esta. Entonces, en Miami, en la Florida, sí ha tenido pues los mayores efectos, aunque el Irma que llegó a la Florida fue un huracán categoría 3, en estos momentos es un huracán categoría 2, pero aún así los daños han sido cuantiosos. Ya el presidente Donald Trump firmó un decreto para la ayuda federal a la Florida. Hay más de 6 millones de personas sin energía eléctrica y destrucciones, muchas destrucciones con relación a Irma. Así que esperamos, sin embargo, que todo esto transcurra con la menor pérdida posible, sobre todo humanas, que las otras, las económicas, hay recuperación de ellas. Lo irreparable es la vida de la gente. Por otra parte, señores, aquí en nuestro país, pues estoy seguro que uno de los temas de discusión de esta semana va a ser el tema de los supertucanos. La Procuraduría General de la República ha publicado un documento en el que explica que investigó la posibilidad de que legisladores estuvieran vinculados al tema de los supertucanos, pero que no encontró pruebas para encartar a ningún legislador en el caso de los supertucanos, que investigó también a políticos, que ha hecho todas las indagaciones del lugar y que se ha limitado a presentar acusaciones sobre las que ha podido documentar. Y si no hay legisladores aplicados es porque no halló elementos que pudieran sustentar una acusación contra algún legislador. Bueno, parecería que esa no es la misma Procuraduría General de la República que hemos visto actuar en otro caso, donde no les ha importado mucho la carencia de pruebas. Aún con carencia de pruebas se ha llevado a cabo el sometimiento, y en otros casos las pruebas hasta se han creado para poder, creado entre comillas, para poder justificar el sometimiento. Yo creo que en el caso de los supertucanos, los excesos que se cometieron en el caso Odebrecht influyeron significativamente para un manejo más prudente del caso de los supertucanos. En el expediente de Odebrecht hay 3 legisladores activos, 2 senadores y un diputado que están siendo investigados, y contra lo que incluso la Procuraduría General de la República fue capaz de solicitar medidas de coerción sin ninguna prueba, sin ninguna prueba. Entonces, pero lo que ese acontecimiento creó a nivel interno en el propio Congreso, creo que influyó mucho
para que eso no se repitiera en el caso de los supertucanos. Y fíjense que siempre he estado hablando sobre la base de que no hay pruebas. Cuando la Procuraduría dice que no tenía elementos de prueba para poder colocar en este expediente a un legislador, yo estoy de acuerdo con eso porque conozco el expediente, conozco la acusación. Cuando aquí se cometió el abuso de mencionar el nombre de un senador de la República como parte de este expediente, entre las personas que estuvo con ese senador estudiando minuciosamente un documento que era el que le daba base a esa mención, y era un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cuando examinamos este documento de manera minuciosa, con el auxilio en la traducción pues adecuado, pudimos comprobar que realmente ahí no había ningún elemento que justificara sometimiento alguno a la justicia. Es decir, que en eso la Procuraduría tiene razón. Pero lo que digo es que esa misma Procuraduría, que en este caso no somete a la justicia porque no tiene pruebas, es la misma que la hemos conocido en el caso Odebrecht, encartando a personas sencillamente por responder a la coyuntura del momento, pero sin ningún elemento de prueba. Pero el haber actuado de la manera con que lo hizo en el caso Odebrecht, influyó para que en este caso entonces se manejara las cosas con mayor prudencia, y me imagino que el propio Senado no estaría en el ánimo de verse involucrado de nuevo en un escándalo, y sobre todo en escándalos que lo que han tenido es respuesta política, porque no es que se ha podido construir ni estructurar un expediente, porque bueno, si hay un legislador con un expediente, hay un legislador con un expediente y que él responda ante la justicia. No, incluirlo sencillamente por responder a las necesidades de un circo y de hacer creer que se está llevando a cabo una persecución. Entonces, sobre esa base nadie quiere que se le esté embarrando. Yo me imagino que a nivel del Senado se habría producido alguna protesta sobre esta cuestión, y ya el Ministerio Público sabía que las cosas no estaban factibles para nuevos relajos en este sentido. Entonces, de todas maneras va a ser un gran debate, y ha coincidido con lo que vamos a tratar en el enfoque de la semana, que fue el resultado del conocimiento de la revisión de la medida de coerción contra el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, que, como ustedes saben, pues la prisión que cumplían ha sido variada por una garantía económica en ambos casos. En el caso de Ángel Rondón, una garantía económica, una fianza de 70 millones de pesos. En el caso de Víctor Díaz Rúa, una fianza de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Sobre ese caso voy a hablar en el enfoque de la semana. Ahora nos corresponde la primera pausa comercial, y entonces al regreso vamos a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana.